Se habla, por ejemplo, en América Latina, el solo quedó peor que nosotros, Perú. Por eso se habla, hay un concepto que se acuñó. Entonces, las muertes evitables, que no debieron ocurrir si hubiéramos hecho las cosas bien, rondan por los 300,000. Entonces, fue verdaderamente un desastre en materia de salud. De brazos, no hizo absolutamente nada. Había en aquel momento un estudio de Moody's que evaluaba qué tanto los países habían contribuido a que no cayera tan. Lugar número 83, solo le ganamos a Uganda, de ese tamaño, ¿no? Entonces, evidentemente fue un desastre lo que nos pasó con la pandemia. Más lenta, esta es la variación entre los países de la OCDE más otros, del cuarto trimestre del 2018, cómo evidenciar estas cosas, que dice que al final del sexenio, el Producto Interno Bruto per cápita en el ranking mundial, México andará por ese peor lugar que hemos tenido desde 1980. Hay que evidenciarlas, hay que mostrarlas claramente, y una lámina de Gerardo Esquivel, que ya no lo nombraron para el Banco de México, caímos y nos recuperamos lentamente. ¿Cuál es la razón de esta situación? Pues sin duda, y lo han escuchado, están invirtiendo el 25% del PIB. Eso lo hemos escuchado, solo lo logramos ahí por 2008, cuando se vino la crisis y sí tomó medidas, ¿no? Entonces se invirtió mucho y llegamos allá a 24.8%. Por ejemplo, de Peña Nieto, con el último año de Calderón, la inversión pública se cayó a 27%. Y luego, en este sexenio todavía se ha caído más. Pero ¿por qué esa caída en la inversión pública no se nota tanto? Se cayó la inversión pública, pero fue sustituida por inversión privada. Entonces, al final, en el agregado, no nos pegó tanto, porque se cayó la inversión pública, pero creció la inversión privada. Y en este sexenio, las dos, tanto la pública como la privada, se han caído, ¿no? Entonces, y todo esto, pues evidentemente hay que pagar facturas por esa caída en la inversión pública y por esa caída en la inversión privada. Y una de las facturas es esta, ¿no? El empleo formal, ¿no? Esta es una gráfica de México, ¿cómo vamos?, que muestra los empleos que se hubieran generado en el país formales si hubiéramos seguido la tendencia. Y se dan cuenta que cerca de 900, traemos un déficit de 900,000. Entonces, todo este tema que ahorita trae esto, ¿no? Entonces, como que es una confusión ahí bien importante que no hay que dejárselas de presentar. Y otros dos factores que a mí se me hacen clarísimos de la factura que está con el retiro a las AFORES. Fíjense, este es una gráfica, un experto en migración, y decía que en el diciembre de 2018 14,000 mexicanos los agarró la patrulla fronteriza en Estados Unidos, que se iban, los que llegaban, o sea, la migración neta era como cero. O sea, ya habíamos a ser verdaderamente expulsores de mano de obra. Se estima que cerca de 800,000, el año pasado cerca de 800, tenían que salir afuera a buscar oportunidades. Otra vez regresamos a ser un país expulsor. Y esa es la factura que estamos de pedir cada 5 años una parte de su AFORES de personas que no les va a alcanzar su pensión. Aún así, fueron forzados a retirar parte de su ahorro. Entonces, yo creo que son parte de las facturas que les muestran cuál es el crecimiento promedio por periodo sexenal. Si se dan cuenta, la estimación de este sexenio es la más baja, ahí dice desde 1952. Pero si se van más atrás,